Todo lo bueno en mi vida empezó a pasar cuando tomé una decisión. Todo empezó con decidir quemar todos los barcos. Quemar los barcos es una expresión que quizás muchos conocéis, quizás otros muchos no, pero la quiero resumir aquí al principio del vídeo. Y es que hace muchos años un grupo de militares o de piratas, más bien piratas, fueron a conquistar una tierra y al mando de esa tripulación había un jefe, como en todos los sitios. Llevaron sus naves a ese sitio que querían conquistar y una vez atracaron los barcos en el puerto de la tierra de la cual querían hacerse dueños o la cual querían atacar, el propio jefe de esa tripulación ordenó quemar los barcos y las naves con las que habían llegado a tierra. Eso obligaba a todos y cada uno de los que habían ido ahí con una misión clara y concisa a no tener un plan B. No había otra opción que ganar. No había otra opción que sobrevivir. No había otra opción que cumplir con la misión y el propósito con el cual habían sido enviados. De ahí nace la expresión vamos a quemar los barcos o tenemos que quemar los barcos. No podemos nadie tener un plan B, porque si uno va a medio gas, no puede esperar tener resultados grandes. Si tú vas a un 50%, vas a obtener resultados del 50% o inferiores. Si tú vas al 100%, es decir, llegas a esa tierra, encuentras qué es lo que quieres hacer y vas solamente con esa idea en la cabeza y no existe la idea de la posibilidad de fracasar o fallar, te puedo asegurar una sola cosa, que fue lo que pasó en ese lugar donde quemaron los barcos verdaderamente. Ganaron. Ganaron porque no había otra posibilidad. Ganaron porque no podían volver a casa en las naves que habían con las cuales habían sido transportados a esa isla, a ese lugar. Esta historia la conozco hace mucho tiempo. Y dentro de mí se impregnó. Lo que no sabía es que años más tarde de haber descubierto eso y de haber escuchado todo esto que os estoy explicando, cobraría tantísimo sentido en mi vida. Después para los que no me conozcáis, mi nombre es Ramón, tengo 23 años y desde hace 4 años ya empecé a emprender. Empecé a emprender con un montón de incertidumbre, con un montón de dudas, con ganas de, uno, poder transformarme a mí mismo y después, pues oye, a poder ayudar a otros a transformar su vida también a mejor. Durante 3 años y medio, casi 4 podríamos decir, estuve compartiendo contenido, estuve haciendo y documentando mi vida en YouTube, en Instagram, en TikTok, en absolutamente todos lados. Probé a sacar adelante múltiples modelos de negocio, sacrifiqué muchas cosas, familiares enfermaron por el camino, perdí amistades, perdí relaciones, un sinfín de cosas que en la vida de una persona pasan. Pero lo que también veo ahora desde la distancia de estos 4 años es que una persona no está 4 años haciendo algo solo por dinero, por lo tanto, te tiene que apasionar y te tiene que entusiasmar cada uno de los días que abras los ojos por la mañana, lo que estás por conseguir. Si eso no pasa, tú no vas a tener energía para tirar adelante, por lo tanto, cuando carezcas de motivación, ahí es donde ahí es donde realmente te das cuenta si lo que estás haciendo te gusta, como para hacerlo teniendo ganas, no teniendo ganas, haya sol, no haya sol, haya lluvia. Ahí es donde te das cuenta si realmente has elegido bien. Y yo, en todo el camino, como os decía, he probado múltiples modelos de negocio. No me ha ido bien en muchos de ellos, pero nunca elegí un plan B. Quemé los barcos cuando empecé a emprender. Yo me dije a mí mismo, digo, yo no sé lo que voy a tardar. Digo, yo me voy a dar 4 años, 4 o 5 años, que es lo que, si yo, en el momento en el que decidí emprender, hubiese empezado a hacer lo que el sistema o el mundo o la sociedad, como queráis llamarlo, nos encauza a hacer, que es yo hice la selectividad, hice mi grado superior, hice mi bachillerato, me tocaba la universidad, ¿no? Era como,
lo que está estipulado como norma general. Dije, tío, yo me voy a dar a mí mismo 4 años para emprender. Yo me voy a dar a mí mismo ese tiempo para hacer y tener algo propio. No tenía dudas de que iba a ser complicado. No tenía dudas de que iba a ser criticado. No tenía dudas de que mi decisión iba a ser juzgada. No tenía dudas de que muchos no lo iban a entender. No tenía ninguna duda de eso. Pero a pesar de todo ello, decidí ir hacia adelante. Decidí, a pesar de tener miedo, a pesar de tener incertidumbre, a pesar de no tener ninguna garantía, empezar a emprender. Me acuerdo que era como tirarte en medio del océano con un flotador y estar ahí y decir, ahora, ¿hacia dónde cojones tiro? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? Esa decisión la tomé porque lo mejor que me podía pasar después de 4 años en una carrera universitaria era el conocido, bueno, así tienes algo, ¿no? Mis padres, todo el mundo, sácate la carrera porque... Obviamente yo los entiendo. Entiendo que quieren decirme con al menos así tienes algo. Pero al acabar esos 4 años, lo mejor que me podía pasar es al menos tienes algo, y ese algo era un papel. ¿De acuerdo? Era un papel donde ponía Ramón Fontanal, licenciado en lo que sea. No tenía ni trabajo asegurado, no tenía nada asegurado. Acababa los 4 años con teoría, mucha información, poca puesta en práctica de esa información. Y bueno, para mí el escenario era mucho peor que el de que yo me podía imaginar que podía lograr conseguir después de 4 años de foco absoluto, obsesivo, en un emprendimiento. Probé muchísimas cosas. Entrenador personal presencial, entrenador online, trading, automatización de YouTube, marketing de afiliados, todo eso lo probé. Y fracasé porque no conseguí resultados. La cosa es que yo no lo considero un fracaso, porque no abandoné. Simplemente pivoté quizás el modelo de negocio. Hasta que, pues, en todo ese camino, ¿sabéis por qué no me rendí? Porque yo ya tenía unos hábitos salvajes, yo tenía una mentalidad que no había parado de trabajar en ningún momento de esos 4 años. Yo había leído mucho, yo había escuchado muchos podcasts y, claro, a ojos de los de fuera, pero ¿y eso qué? ¿Para qué mierda te sirve? Es verdad, pero ¿y para qué mierda me sirve todo el conocimiento que quizás me dan en la universidad? Es conocimiento, es teoría. Yo sabía que había tenido un crecimiento insano dentro de mi persona. Yo sabía y era consciente de lo que había evolucionado. Aunque por los 5 sentidos no se pudiese apreciar. Yo lo sabía, yo lo sentía. Había pasado de todo en mi vida y no me había rendido. Había aprendido a controlar mis emociones. Había aprendido a comunicar. Había aprendido a vender. Había aprendido y desarrollado habilidades. Había aprendido a muchas cosas que a la práctica sabía que me iban a traer buenos resultados. Aunque, repito, en muchos de esos 4 años, todo parecía carecer de sentido. Sí, en el camino me cuestioné muchas cosas, sí, en el camino me cuestioné a mí mismo si realmente estaba haciendo lo correcto, pero esos pensamientos eran muy efímeros, duraban poco en mi mente. Rápidamente me ponía a trabajar, rápidamente me ponía a aprender, rápidamente me ocupaba. La realidad es que eso no es ser productivo, porque ahora que tengo más entendimiento, pues simplemente ocupaba mi tiempo en ese momento pues escuchando muchos podcasts, leyendo mucho, haciendo mucho desarrollo personal, y eso realmente no me iba a hacer avanzar, pero sí que me iba trabajando internamente. Mejor que no hacer nada, pues oye, eso que yo me llevaba. Todo cambió en el momento inicial, donde esos 4 años quemé los barcos y dije, yo voy a por esto, y por mis cojones que esto va a salir. Y después todo cambió cuando, después de mucho tiempo, pues la vida, Dios, o como quieras llamarlo, es que da igual, vio todo ese trabajo que yo había puesto, toda esa acumulación de años de trabajo, y quiso recompensarme. En el camino yo me preguntaba, ¿pero por qué no me llega ya el resultado?
Yo miraba a mi alrededor, me comparaba, pero este idiota de aquí enfrente que no sabe hacer la O con un canuto y tiene resultados, y yo qué tal, y no tengo resultados, tío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo, de verdad os prometo que alucinaba. Pero nunca me rendí. Voy todo el rato a lo mismo. Me comparaba, dudaba, seguía. No necesité tiempos de descanso, no necesité tiempos para pensar, no necesité nada de eso, tío. Era un trabajo obsesivo continuo sin descanso. No podía dormir, de verdad, no podía dormir tranquilo sabiendo que, loco, me estaba dejando los cojones, mis ahorros, todo. Me quedaba en cero una y otra vez. Y a la que me entraba dinero, ¡pam! Otra vez. ¡Pam! Otra vez a crear ese negocio. ¡Pam! Otra vez a invertir en ese mentor. ¡Pam! Otra vez en aprender, en invertir en conocimiento. ¿Y sabéis qué pasó? Lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Lo hice inevitable. Cuando tú tomas tanta acción durante tanto tiempo incansablemente, el resultado es inevitable. Yo sabía que era inevitable. Me preguntaba por qué no llegaba ya, sí, pero sabía que quizás estaba a 1 metro de esa recompensa. Quizás estaba a escasos meses de poder cosechar. Quizás estaba a escasos días, no sé. Tenía un vehículo, había trabajado en mí como el que más, había ayudado a gente con mi contenido gratis y aún así no cosechaba el dinero, porque al principio lo hacemos por dinero. Digo, ¿por qué el dinero no llega? Y todo el rato venía a mí una frase de un magnífico libro que yo he leído decenas de veces, de Napoleón Hill, que decía que llega un momento en el que las riquezas empiezan a llegar a ti en tales cantidades que te preguntas dónde han estado todo este tiempo. Y efectivamente así fue. En diciembre de 2025 empezó a llegar a mí dinero que en grandes cantidades, superando los 10.000 euros al mes. En enero de 2026 superando los 30.000 euros al mes. En febrero superando los 30.000 euros al mes. No fue casualidad. Y tampoco fue suerte. Y lo que os quiero dar con este vídeo, y el mensaje claro y conciso, es que queméis vuestros barcos. Que no tengáis plan B. Porque cuando tenéis plan B, todo el rato, consciente o inconscientemente en vuestra cabeza está la opción de, oye, ¿y si me retiro de esta carrera, ¿no? En la que me he metido. ¿Y si, oye, habrá otros caminos? Quizás esto de ser empleado no está tan mal. Para mí sí que estaba mal. En el momento en el que decidí que iba a por algo, pum, cabezón, loco, obsesivo con esa idea y materializarla. Y así fue. Así fue. Y te invito a que lo hagas porque es apasionante, de verdad os lo digo que es apasionante. En muchos momentos he sufrido, en muchos momentos me las he visto canutas, pero justamente ahí en mis peores momentos es donde he construido la persona que hoy soy. Justo ahí en mis peores momentos es donde he construido esa coraza, esa garra, ese hambre, ese guerrero. Ahí, abajo. En el infierno, en la oscuridad, en el dolor. Ahí es donde me he construido. No en los 30.000 al mes, ahí no. Ahí no aprendes. Ahí no aprendes. Ahí simplemente cosechas lo que durante años has estado sembrando. Y como siempre os digo, tú puedes ser el siguiente. Si quieres que te ayude, lo primero que quiero que hagas es que veas la masterclass gratis de e-commerce que tienes aquí abajo, que te veas todos los vídeos que puedas de este canal de YouTube, que te unas al canal de Telegram gratis donde comparto mis resultados y resultados de mis alumnos. Y después de haber hecho todo eso, si realmente estás comprometido y quieres dar un paso más y quieres entrar en mi formación, en mi programa, en mi academia de e-commerce, envíame un mensaje directo y yo cualificaré si estás preparado o no. Porque lo último que quiero es coger el dinero de alguien que no está preparado y me va a dar problemas. Primero la preparación con el contenido gratis y luego
vamos a por lo que vienes buscando, que es el crecimiento económico, la libertad y todo lo que viene como consecuencia. Si os ha gustado el vídeo, un like, un comentario y una suscripción se agradece un montón. Seguirme por Instagram, que estoy actualizando todos los días, con mini vlogs por ahí. Y ya lo sabéis, like, comentario y suscripción se agradece un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Guerreros y guerreras, ¡let's go!